Bien, ahora vamos a continuar. Una vez aclarado cómo funciona la contracorriente renal, tienen que tener claro y repasar siempre cómo organizarse para explicar, bueno, tanto las etapas de la filtración, de que depende, las presiones, que se ultrafiltra, cómo es la velocidad, quién la regula, la reabsorción, al menos lo más importante, cómo se reabsorben iones, casos, ejemplos, también cómo se secreta, lo principal, los más importantes, poder hablar de por qué la secreción, qué es lo que está haciendo que el organismo necesite para su homeostasis eh, deshacerse de al menos algunos de los componentes del plasma y luego explicar la contracorriente. Y en la contracorriente entonces no olvidarse que el objetivo de la contracorriente es de alguna manera aumentar la eficiencia de la reabsorción de agua y de solutos, diferenciando estas reabsorciones, permitiendo que, como en muchos dispositivos ingenieriles que hoy limpian aguas, por ejemplo, contaminadas y demás, cómo retirar solutos sin que se venga un gran volumen de agua con esos solutos que queremos retirar, o por otro lado, cómo reabsorber más agua sin necesidad de traernos de nuevo todas las sales que no queremos porque ya tenemos, porque hay exceso, etc. Entonces, no olvidarse de explicar que para lograr esta reabsorción diferencial de agua sin solutos, por ejemplo, o de solutos sin tanta agua, uno puede manejar la rama descendente o ascendente del asa. En la descendente abrimos canales de agua y no tenemos iónicos. En la descendente se reabsorbe solo agua. En la ascendente se reabsorben solo iones y no hay canales de agua. Y se reabsorben bombeándolos, ¿no? Entonces hay un gasto de energía allí. Pero si nosotros hacemos que en el descenso reabsorbamos agua y se meta en el ascenso, no hemos logrado nada neto. Si sacamos iones en la ascendente, pero se nos meten a la descendente, no hemos logrado nada. Entonces acá cobran la importancia que tiene que alrededor de todas las partes tubulares y de las asas haya capilares peritubulares. Entonces, si en la rama descendente yo saco el agua al intersticio, que se la lleve el vaso recto que va dirección hacia arriba y se lo lleve a la circulación. Si cuando voy en la ascendente estoy sacando iones al intersticio, que se lo lleve el vaso hacia abajo, que justamente necesita concentrar sales para tomar el agua del otro que está descendiendo y sacando agua. Entonces es perfecto el mecanismo. Poner en contracorriente las dos corrientes. La renal, que cuando baja el vaso sube, y la renal, que cuando sube el vaso baja. Entonces, mientras uno se concentra, los otros se diluyen. Y mientras uno se saca excesos de agua, mientras saca agua para reabsorberla, que sea una reabsorción en serio y se lo lleven los capilares, como en todas las reabsorciones. Bueno, entonces acá permite esta reabsorción de aguas y de iones. Y con esto, ¿a qué nos lleva? Que quiero mostrar ahora. Bueno, no era acá, pero no importa. A ver si lo encuentro más aquí. Sí, acá lo encontré. Este que voy a compartir ahora es un gráfico que se toma mucho porque nos queremos asegurar también de que ustedes, laboratoristas, todo el día analizando orinas, tengan en cuenta esto. Este es un gráfico de la osmolaridad de la orina a lo largo de la nefrona, teniendo en cuenta dos cosas importantes.
que el ultrafiltrado glomerular es un filtrado de plasma y la osmolaridad normal del medio interno, o sea, todas nuestras células están bañadas en este líquido intersticial y luego sale al plasma que aproximadamente tiene 300 miliosmoles. Esa es la osmolaridad que habíamos visto cuando vimos osmolaridad. Entonces, al ultrafiltrado lo único que le he sacado son proteínas. Entonces, en realidad, la osmolaridad no va a cambiar porque los solutos están todos. Y las proteínas eran coloides, no los considerábamos solutos de una solución. Entonces, cuando entramos al túbulo proximal, el filtrado ahora se convierte en orina de primera etapa de formación, orina primitiva le podríamos decir, tiene 300 miliosmoles en este segmento. Pero si ustedes recuerdan, a lo largo de este segmento, digamos, este líquido se va a convertir progresivamente más concentrado en la rama descendente del asa, porque en la rama descendente del asa teníamos reabsorción solo de agua, y ahí esto es la R que dice solo agua. Por lo tanto, se convierte en una orina muy concentrada. ¿Cuánto? 1200, y depende del texto y del estado del organismo, 1300 miliosmolar. Entonces arrancamos con 300, terminamos con 1200 en la punta de las asas de Henle que están bien pegadas, digamos, o mirando hacia la pelvis renal. Pero cuando llega a esta altura, obviamente que el agua está reabsorbiéndose, pero también está pasando en los vasos rectos. Entonces, también está concentrándose el intersticio renal. Entonces tengo 1200 miliosmolar y 1200 miliosmolar en el intersticio renal. Esto es muy importante porque si yo no sacara el agua por los vasos rectos, acá estaría diluido. Y si yo acá tuviese, por ejemplo, 600 miliosmolar, no se podría cumplir el hecho de que al ir descendiendo se lleve más agua. Entonces yo reabsorbería poca agua por ciclo de filtración en la nefrona. Así que esto es importante, que el intersticio siga en la osmolaridad alta en la altura de la pelvis renal. Pero viene el asa ascendente luego, entonces la orina concentrada comienza a subir por la rama ascendente y acá aparece ¿quién? Cerrados los canales de agua y abiertos los de iones. Entonces, ¿quién se reabsorbe? Iones, pero no agua. Y si yo estoy sacándole agua, entonces estoy haciendo más diluida a la orina. Entonces, de 1200 voy pasando por 1900, 800, hasta sacarle tantos iones que la dejo prácticamente en agua con muy pocas sales, que en vez de 300 tiene 100. Y entro al túbulo distal. En el túbulo distal prácticamente hay algunas reabsorciones y hay también secreciones. No hay mucho cambio de osmolaridad, en realidad los 100 se consiguen prácticamente en el distal porque también tiene acá algunos bombeos de iones. Y allí entro, y fíjense, un detalle importante, nosotros teníamos 300 cuando estábamos acá dentro de la corteza. Salimos de la corteza, empezamos el asa y ahí cambiamos, concentramos, diluimos y volvemos a la corteza con la orina muy diluida. Pasamos al colector y acá es donde hay que tener cuidado porque el colector va a reabsorber agua en forma variable o regulable y solutos. Entonces, si no hay ninguna acción hormonal, vamos a decirlo así, si no hay ninguna acción hormonal, va a haber una cantidad de agua y de solutos reabsorbidos hacia el intersticio renal, digamos así, pobre. Entonces,
la orina solamente por el hecho de estar bajando hacia el intersticio de 1200 miliosmolar pierde agua hacia el intersticio concentrado de solutos y se pueden bombear algunos de ellos. Entonces, en ese caso, la orina va a salir concentrada. ¿Cuánto? Y como 1200 miliosmoles, porque se fue bajando como si fuera la rama descendente del asa y se fue concentrando, perdiendo algo de agua. Si no hay ninguna acción que ejerza un cambio en esto, la orina puede salir, en general sale algo concentrada, pero no tanto en general como 1200 miliosmoles, sino puede salir parecido al plasma, 300, 500, eso va a depender justamente de la cantidad de iones y de agua que tenía el individuo. Entonces, acá sí, sobre las células de este túbulo colector pueden actuar y fundamentalmente vamos a nombrar dos hormonas. En el colector va a actuar la hormona antidiurética creo que yo ya dije de esta, ¿no? ¿Le expliqué algo de esta? Hormona antidiurética, en inglés ADH, en español HAD. Sí, ya lo dije porque ya lo había notado. Su sinónimo, la vasopresina, así se lo describió primero. Vasopresina, que era como decir angiotensina, parecido, porque se había notado en principio que generaba una elevación de la presión arterial. Pero resulta que esto es secundario su acción. Por su acción primaria, después se eleva la presión arterial. Eso. Entonces, es mejor llamarle antidiurética, aunque se usa muchísimo y en el Silverton lo usa vasopresina. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Que no vamos a entrar ahora hasta que no estemos en endocrino, de dónde viene. Cuando aparece en sangre, llega por los capilares acá, llega hasta las células del túbulo colector, encuentra el receptor en la membrana y transduce mediante AMP cíclico, si no me equivoco, ¿sí? Que estas células coloquen aquaporinas. Aquaporinas se usa más así en inglés y aquaporinas así en español. Pero no importa, es lo mismo con Q con C, que son los poros de agua, o sea, los canales para el agua. Entonces, cuando hay hormona circulante, que el hipotálamo dijo, hey muchachos, necesitamos más agua de la absorción obligada de la parte proximal y todo eso, y el asa de GN descendente, necesitamos más. Esta persona no está tomando agua, hace mucho calor, verano, está transpirando mucho o hace mucho ejercicio. Entonces aparece la ADH o antidiurética y se pega a sus receptores ahí en distales y colectores, sobre todo colectores, transduce al interior, fosforilación de proteínas, que en realidad lo que hacen es activar la exocitosis y poner en las membranas aquaporinas. Con lo cual, ahora dice Luis, el Winchi, que AQP son aquaporinas y que las del riñón son una isoforma que se llama AQP2. Bien, aclarado. Entonces las AQP2 se colocan en estas células y ¿qué pasa? Que ahora el agua de la orina encuentra cómo salir hacia la osmolaridad
alta de la pelvis de 1200. Entonces empieza a escapar y a escapar. Obviamente que diluiría este intersticio, pero como este intersticio se mantiene por el trabajo de las asas de Henle y la contracorriente, se sostiene. Entonces el agua pasa. ¿Y quién se la llevará al agua? Los vasa recta y los peritubulares que se llevan el agua a la circulación. Entonces, a lo largo de, supongamos, 2 horas o 3 horas, ya 500 mililitros de agua se han reabsorbido, pero ahora en lo que se llama la absorción facultativa del agua. ¿Por qué? Porque en la parte del proximal era obligada, reabsorbo sales solutos, se me viene agua, es un agua que no me puedo desprender de reabsorber. Ahora, acá hay mucha agua que va a ir derecho a la orina, que tengo la facultad, como organismo, de reabsorber más. ¿Cómo? Poniendo más aquaporinas que, sobre todo, mientras más nos bajemos a la pelvis, más agua va a reabsorberse en forma facultativa por acción hormonal. Cuando hay ADH, el agua reabsorbida es mayor. Entonces piensen, ¿cómo será la orina que va a salir? ¿Más concentrada o menos concentrada? Si hay ADH, hay más reabsorción en el colector y la orina ha perdido agua. Entonces la orina va a ser más o menos concentrada. ¿Más o menos? Más concentrada. Esas orinas amarillo fuerte, olorosas, poquita cantidad, ni hablar cuando han tomado mucho alcohol y esas cosas, es una orina de 1100, 1000, muy concentrada, 1200, 1300 puede ser tranquilamente también. Esa orina es fruto de la reabsorción facultativa del agua, por ejemplo, por alcohol o por deshidratación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tenía, por ejemplo, un plasma bastante flojito en sales, una persona que toma demasiada agua, que está bastante sedentaria en invierno, esa orina puede ser tranquilamente de 100 miliosmoles, tranquilamente. Pero a medida que más necesitamos equilibrio de agua y reabsorber, entonces va a salir a circular ADH y va a aumentar entonces la concentración de la orina por la reabsorción aumentada en distales y colectores, sobre todo en colectores. Después hay otra hormona que también actúa a nivel renal y que la reabsorción es más destinada a ciertos solutos, pero que como esos solutos van a ser reabsorbidos, el agua sigue también estos solutos en forma obligada. Esa hormona se llama aldosterona y la aldosterona tiene así como dije, que la ADH tiene receptor en membrana, o sea que se deduce que es o un oligopéptido o una proteína, quiero preguntarles qué les parece la aldosterona, con ese nombrecito, aldosterona. ¿Qué será? ¿Qué naturaleza química tendrá? A ver si sale. Lipídica, esteroide. Muy bien, Nadia. Los esteroides eran los enona, ona y todo eso. La aldosterona es una hormona que sale de la suprarrenal, no importa ahora, pero circula y va acompañada de una transportadora porque es esteroide. Esa hormona actúa aquí a nivel de túbulos proximales y distales, entrando a las células tubulares, yendo al núcleo,
y activando los genes que tienen la información para los canales iónicos que son proteicos. Entonces, entran a las células y hacen que estas células pongan más canales para los iones potasio, perdón, para los iones sodio, cloruro, y acá a nivel distal, canales de excreción de potasio, o sea, de los abiertos, de secreción de potasio celular. Entonces, ¿qué pasa? La aldosterona lo que media es la reabsorción de sodio, su compañero de siempre, el cloruro, y promueve también la secreción de potasio. Cuando hace esto, cuando hay esta hormona, es porque estamos medio flojos de estos iones y entonces reabsorbemos sal, que es el cloruro de sodio. Por lo tanto, la orina se vuelve a aumentar o a capturar sodio y cloruro, y secundariamente entonces hace que se reabsorba agua como un efecto de seguir a esta sal. Entonces, a la inversa que la anterior, si nos hace falta retención de sales o de ciertos iones como la sal, circula la aldosterona, va a los genes de estas células, les hace que coloquen entonces transportadores de sodio, de cloruro y potasio. Entonces sodio y cloruro ingresan de nuevo al intersticio y el potasio se escapa a la orina. Secundariamente a la reabsorción de sodio y cloruro aparece agua. Cuando ustedes reabsorben agua, sal y agua, al reabsorber sal y agua, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la volemia. Si ustedes vuelven a reabsorber en riñón mucha sal y trae agua, se incrementa el líquido que está circulando, líquido extracelular. Entonces, eso es lo que pasa cuando alguien tiene la presión muy baja. Vos decís, para aumentarte la presión arterial, una de las cosas que puedo hacer es hacerte comer sal, y entonces con el agua aumento tu volemia, entonces hay más líquido para impulsar en las arterias y elevo la presión arterial. ¿Se entendió? Ajá. Bueno, entonces, dos hormonas. Una que aumenta las aquaporinas en el colector, incrementando la reabsorción solo de agua, y otra que incrementa la reabsorción de sal de mesa, o sea, cloruro y sodio, los más potentes, seguido de un agua que nadie quiso, pero que sigue a estos iones, una absorción obligada, y para compensar la entrada de sodio se va a escapar potasio, porque también esta hormona va a hacer que se coloquen esos canales de potasio. Entonces, si yo tengo efecto aldosterona, en la orina voy a tener más potasio, menos cloruro y menos sodio. En cambio, si tengo más efecto de ADH, voy a tener orina más concentrada con menos diuresis. Bueno, esto está hablando de la osmolaridad. Sí. Pero lo que no me está diciendo es qué pasa con la tonicidad. ¿Qué pasaba con la tonicidad? Que no me voy a volver porque era otra presentación, pero nosotros lo vimos al principio cuando comenzamos. La orina acá era isomótica porque salía igual, isotónica porque salía para cualquier célula puesta
igual que puesta en el plasma, ¿verdad? Isotónica con el plasma. Luego, cuando aumentaba la osmolaridad, se ponía hipertónica. Acá al perder iones, hipotónica, en 100, ¿sí? Y acá al concentrarse, vuelve a ponerse hipertónica. O sea que en general, la orina excretada, ¿cómo va a ser? Hipertónica, salvo que esté tan diluida, lo cual es más raro, que tenga, bueno, 100 miliosmoles, 200, pero en general la orina es concentrada y la orina es hipertónica, y por supuesto que tiene, si la probáramos tendría sabor fuerte, tendría sabor salado, digamos, y eso es lo que en algunos gráficos les vamos a pedir que diferencien cómo va siendo la osmolaridad en la nefrona y cómo va siendo la tonicidad en la nefrona. Bueno, ya que estamos acá, me quedan 10 minutitos nomás. Primero, vamos a decir que lo principal que debería controlar la homeostasis en cuanto al agua y electrolitos, obviamente el agua, el balance o equilibrio del agua va a ser importantísimo para, bueno, las tonicidades, mantener vivas las células, mantener a raya la osmolaridad homeostática y que no se nos deshidraten las células, etc. El sodio, porque el sodio es el más importante, seguido de su cloruro, en mantener el volumen del líquido extracelular y la volemia cuando hablamos dentro de los vasos. Potasio, fundamentalmente porque es el que nos apaga o nos prende, el que exacerba las funciones musculares o neurológicas o nos manda a deprimir al coma. Es importante porque el corazón puede entrar en bradicardia o taquicardia de acuerdo a la cantidad de potasio. Entonces se lo mira y mucho. El calcio, puesto que está regulando que puedan liberar los productos, las células que liberan, sea mucus, hormonas, lo que fuera, lisosomas, lo que fuera. Porque está involucrado en las contracciones musculares, está involucrado también en el extremo de los axones para liberar los neurotransmisores. Un horror tener bajo el potasio, dice Aileen, tal cual, estar tirado en el piso. Muy importante y muy importante para el laboratorista estos dos, los extremos de la acidez y de la basicidad o alcalinidad para balancear el pH, que si recuerdan era muy chiquito el ranguito normal que podemos tener para el pH de 7,38 a 7,42 y de ahí basta. Y mantener todos los balances de masa, es decir, mantener equilibrio hídrico, mantener equilibrio de sodio, mantener equilibrio de potasio y de todos. Las vías de excreción para mantener estos equilibrios no solamente van a estar el riñón, sino que van a estar también para algunos de ellos los pulmones, por ejemplo, excretando a través del CO2 ácido carbónico y sacando acidez, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Agua también con el vapor y demás. Pero esto sería una cosa importante de tener como esquema claro para poder empezar a hablar del mantenimiento, sostenimiento de balances igual, equilibrios internos de agua, sales, iones y otros importantes reguladores de pH y demás. Me quedan 5 minutos para analizar este cuadrito que lo podemos hacer explicando solamente algo que no hemos dicho hasta ahora,
que, aprovechando que ustedes de anatomía saben que desde el corazón sale la aorta, hace el callado aórtico, ¿sí? Y que por otro lado, desde la aorta salen las carótidas, y que en ese callado y en las carótidas hay unos glomitos que son los encargados, o sea, un grupito de células que están ahí como mirando a través del endotelio a la sangre, que están controlando varias cosas. Una, como dice acá, voloreceptores en las aurículas, es que están en la aurícula, mientras la aurícula se dilata con la sangre, determinando cuánto se extiende la aurícula, por lo tanto determinando cuánto volumen de sangre está entrando al corazón, volviendo de los tejidos, y varoreceptores aórtico y carotídeos, varo de presión, de barómetro, están sensando la presión con que sale del corazón la sangre al sistema, son los aórticos, el callado aórtico, y los carotídeos, la presión con la que logra ir en contra de la gravedad, o sea, a irrigar el encéfalo. Entonces, en este minutito que me queda, vamos a decir cómo controla el organismo la cantidad de líquido interno y de sangre, o sea, de golemia, que tiene, y cómo regula con la cantidad de sales y de electrolitos esta cuestión, porque es delicado. En la izquierda dice, está el gráfico de cómo se responde cuando hemos disminuido la presión arterial y el volumen de líquido interno, o volumen y disminución de la presión, como lo quieran. Lo voy a plantear con caso denso para que me lo entiendan bien. Esto podría ser, me corté prácticamente un miembro y perdí mucha sangre, o estuve con colitis, diarrea 2 días sin parar, o me quemé y pierdo sin piel, me quemé 80% de la superficie corporal y pierdo el agua, en fin. Con todas estas situaciones, o vómito, 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 o cólera, 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 yo que pierdo volumen, y al perder volumen interno de líquido extracelular, pierdo presión de sangre, presión arterial. Esto lo sensan los sensores de volumen de las aurículas y de presión del callado aórtico y de las carótidas, que desencadenan los reflejos para tratar de restituir por feedback negativo. Y lo van a hacer por 3 efectores que están acá en azul. 1. En lo cardiovascular, hacer que el corazón aumente el volumen minuto, o sea que aumente la frecuencia y el volumen que impulsa por vez, para tratar de mandar más sangre al sistema arterial y elevar la presión. Como eso no va a ser solito, va a ser también el nervioso una cuestión conductual de darme sed para que yo busque tomar más agua y así aumentar el volumen interno. Y acá es lo que viene nuestro principal agente en estudio ahora, que es el riñón. Los riñones, ¿qué van a hacer? Tratar de conservar el agua y minimizar las pérdidas de volumen. O sea, va a salir la ADH aumentada a tratar de conservar más agua. Y en el caso opuesto, si yo no oriné y aumenté la volemia y la presión arterial, todos estos sensores van a hacer que baje el latido cardíaco y la fuerza, y los riñones que se saquen sales en la contracorriente y agua para bajar el volumen del LEC y bajar el LIC y bajar la presión arterial. Con eso hemos avanzado bastante para ya terminar en la próxima con toda esta cuestión de los equilibrios y terminar este tema. Esperemos que así sea y que pasen un buen fin de semana todos. Falta el plin.